Bueno, hoy vamos a hablar de un tema y quiero empezar con una situación personal que no es lo que más hago, pero sí creo que cuando sirve, o en realidad para contarles un poco de dónde sale o sí, de dónde aparece esta idea de este episodio en particular. Hace unos días me pidieron que dé la capacitación en un equipo de psicólogas y cuando me puse a crear la capacitación me tomó muy poco tiempo, mucho menos tiempo del que pensé que me iba a tomar y mucho menos tiempo del que me ha tomado en otras veces, por supuesto. Y cuando la terminé, sentí como esta sensación de, ¿qué es esto? ¿Esto está mal? ¿Le falta? Seguro que hice algo que está que no es lo suficientemente profundo, profesional o al nivel que yo quiero darlo. Y cuando lo volví a leer a la capacitación me daba cuenta que no, que me gusta lo que había, el que estaba. O sea, que me gustaba mucho, que me parecía algo muy, muy bueno. Y entonces empecé a pensar un poco en este mito, o en realidad más que este mito, así le puse el título del capítulo, pero más que un mito es esta sensación de si no me sacrifico, no vale, ¿no? Entonces, o por lo menos a mí me parecía esta sensación de si esto no me costó, si no hubo tanto esfuerzo detrás, es porque esto no está tan bueno, porque no tiene valor. Y si eso no tiene valor, a veces lo que solemos hacer lo relacionamos a entonces yo no tengo valor. ¿Sí? En este episodio quiero que hablemos de eso, de cómo aprendimos a vincularnos con el esfuerzo, con el sacrificio y con la idea de que las cosas tienen que costar para tener valor. Algo que me apareció a mí hace unos días y que no es la primera vez, por supuesto. Esto se los he dicho hace un tiempo en otro de los episodios donde les contaba que me había pasado para armar otra clase y algo que pensé que me iba a tomar 3 horas, me tomó 40 minutos y fue, lo que acabo de hacer no está bueno, porque me tomó muy poco tiempo. Entonces, bueno, es algo que me suele suceder, cada vez soy mucho más consciente de eso, pero esto es lo que da pie a este episodio que creo que les va a ayudar muchísimo, porque si lidian con algo de la exigencia, pero sobre todo de una historia donde relacionamos esfuerzo a valor, sacrificio a valor, y eso sin darnos cuenta termina influyendo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones del día a día y en la forma en la que nos tratamos a nosotras mismas. Por eso quiero este episodio en particular y porque quiero que cuestionemos algunas de estas ideas que están muy instaladas, algunas de esas muy poco revisadas, las tenemos muy normalizadas, sobre el tiempo, la productividad y lo que deberíamos poder hacer. La idea es, como siempre, este episodio no es darte más exigencia, todo lo contrario. Saben quienes me siguen que es algo con lo que lidio y con lo que trato de trabajar con el resto de las mujeres con las que trabajo. Para nada, todo lo contrario. Es ayudarte a entender qué hay detrás de esa sensación de tener que poder con todo y de empezar a mirarlo de otra manera. Porque de nuevo, no se trata de hacer más. No siempre se trata de hacer más. Quizás tenemos que empezar a medir aquello que hacemos, empezar a cuestionar algunas de las normas que gobiernan nuestras conductas. Y la idea de este episodio, como siempre, no es que salgas esforzándote más, sino que empieces a ser mucho más sabia en las decisiones que tomas, en que conozcas desde dónde estás tomando las decisiones en el día a día. Una decisión tan pequeña como podía ser mi decisión de, bueno, me quedo 1 hora más al frente de la computadora armando la capacitación, porque si estoy teniendo la sensación de que me costó poco, la manera de compensar eso es poner más esfuerzo, es más tiempo. Entonces por eso hablo de estas decisiones que hacemos en el día a día, para que las empecemos a diferenciar, para que notemos qué de eso nos hace crecer, sentirnos mucho mejor, tener la vida más alineada a lo que queremos y qué por el contrario nos desgasta, nos tensiona, nos genera malestar, porque no todo lo que cuesta vale y no todo lo que vale tiene que costarte tanto. Así que si algo de este tema te interesa, quédate que empezamos con el episodio. Bien, quiero empezar este episodio con algo que probablemente escuchamos muchas veces a lo largo de tu vida y de mi vida, en distintas versiones, en distintos contextos, que es, incluso en dichas formas, que suenan motivadoras o inspiradoras, pero que cuando lo miramos de cerca tiene implicancias bastante más complejas, esta idea de que las cosas tienen que costar para valer, de que si no te duele no lo estás haciendo bien, de que el esfuerzo tiene que sentirse como sacrificio y de que el que no sufre no gana. Esto del no pain, no gain. Ay Dios, si vuelvo a ver un bio de Instagram más que diga eso, y yo digo, hablemos de esto, porque no necesariamente todo lo que cuesta vale. Y de nuevo, no hay que vivir la vida esforzándose para llegar a lugares donde queremos estar. No porque tenemos que bajar el nivel de esfuerzo, pero sí bajar el nivel de exigencia, desgaste, tensión, etc. Por eso hoy quiero que podamos detenernos un momento en esto. No para
de nuevo, como les dije, romantizar la facilidad ni lo inmediato, nada de eso. Quienes me conocen saben que no hablo desde ese lugar, sino para cuestionar algo bien profundo, que es esta asociación que tenemos casi automática entre valor y sufrimiento. Porque lo veo todo el tiempo con las mujeres con las que trabajo y probablemente también te pase a vos en algún punto. Y es que esto no queda solo como una idea abstracta, sino que se convierte en una forma de vivir, en una forma de transitar nuestro día, en tomar las decisiones, como les dije, en el día a día, en un patrón, en ese patrón del sacrificio. Y este patrón no es simplemente esforzarte o comprometerte con algo importante, sino que es empezar a medir tu valor, tus decisiones y hasta tu identidad en función de cuánto estás dispuesta a aguantar. Las madres que me están escuchando, les voy a repetir esto. Empezar a medir tu valor y tu identidad en función de cuánto estás dispuesta a aguantar. Y esto tenemos que cambiarlo. Porque aparece esto de cuánto me exijo, cuánto postergo lo que necesito, cuánto tolero situaciones que no me hacen bien y las tenemos en el día a día. Dije mujeres madres, pero acá entra mujeres trabajadoras, mujeres que tienen unas relaciones con sus familias que no son del todo respetuosas, amables, cuidadosas. Entonces, la verdad que todas las que me están escuchando tienen que estar atentas a esto de cuánto estoy dispuesta a aguantar, y en función de cuánto esté dispuesta a aguantar, habla de mi valor, ¿sí? De cuán buena hija soy, de cuán buena hermana, de cuán buena amiga, cuán buena pareja, trabajadora o cuán buena madre. Esto se vuelve especialmente complejo porque no es algo que surja solo de lo individual, por supuesto que no, sino que está muy reforzado socialmente. Muchas veces crecer, madurar o ser responsables se asocia con poder, con muchas cosas a la vez, con todo, y con no quejarse o con sostener incluso cuando ya no hay mucho más para sostener. Y entonces lo que empieza como un compromiso, como responsabilidad o incluso como amor hacia algo o hacia alguien, se transforma lentamente en esta idea o en esta lógica donde el malestar deja de ser una señal y pasa a ser más como un requisito, no una señal de ¿qué está pasando acá? Algo de esto tiene que cambiar, sino algo como esto vale la pena. ¿Les suena algo esto? Y acá aparece una idea que para mí es importante, que podamos revisar juntas, que es esta creencia de que si algo no cuesta no vale. Hace poquito hablaba con una amiga en la que me hablaba esto de, o en una relación, no quiero dar tanta información, qué difícil es como compartir cosas que siente que les van a ayudar, respetando la privacidad de mi entorno, de mí misma y de mi vida, y digo, de la vida de los que me rodean, pero bueno, cambiando algo de información, quiero contar esto. De todas maneras, es una conversación que he tenido muchas veces, miles de veces, bueno, no miles, ¿no? Pero muchísimas veces, que es, estoy en una relación en la que me siento tranquila, y eso lo tengo asociado a, hay algo de esto que no está bien. Me da calma, me da tranquilidad. Y yo vengo acostumbrada a construir relaciones con parejas o con quienes podrían ser pareja, donde me tengo que forzar mucho, donde hay más tensión, donde hay adrenalina, donde estoy mucho más pendiente de la otra persona porque no me puedo anticipar a lo que va a hacer. Cuando estoy en una relación distinta, donde sí me puedo anticipar, donde me da calma, donde puedo anticiparme a lo que va a pasar, esto se siente como aversivo, como incómodo, inquietante, algo de esto. Bueno, esto se toca bastante también con esta regla, ¿no? Si no cuesta, no vale. Entonces estás con alguien que te trata bien, claro, que es presente, que está disponible, y sutilmente o sin darte cuenta hay algo en vos que se inquieta y aparece esta pregunta, ¿no? De, ¿no será demasiado bueno para ser verdad? ¿No le estará faltando algo? No hay conflicto, no hay tensión, o no hay suficiente conflicto, no hay suficiente tensión. Digo, en todas las relaciones hay conflicto y tensión. Pero no hay lo suficiente, sino que se siente más en calma y eso te genera duda. Por esta idea también. O sostenés una relación que te desgasta, donde tenés que esperar mucho, adaptarte mucho, explicar mucho, estar permanentemente en un conflicto. Y hay una parte tuya que dice, si logro que esto funcione, va a valer la pena. Bueno, esta idea de amor romántico Disney. Como si todo ese esfuerzo fuera a transformarse automáticamente en algo valioso, solo por haber aguantado. O cuando acabamos justificando situaciones que no nos hacen bien con esta idea de, bueno, toda relación requiere sacrificio. Y es verdad, en algún punto requiere esfuerzo. Todas las relaciones necesitan del esfuerzo, las relaciones adultas sobre todo,
Pero tenemos que estar revisando cuánto esfuerzo, de qué tipo, si ese esfuerzo está siendo compartido o soy la única que estoy esforzándome y sosteniendo esto, si está siendo más una relación extractivista de mi energía, de mi tiempo, de mi esfuerzo y no algo compartido. Vayamos esto en términos de ejemplos en las relaciones, pero en el trabajo aparece mucho. El primero que yo les conté, que es terminas una clase o una presentación o un proyecto en menos tiempo del que esperabas y en lugar de sentirte satisfecha, aparece una duda, que es la de ¿esto será lo suficientemente bueno? ¿Estará bien? Y vuelves a revisarlo y le das una vuelta y agregas cosas innecesarias, no porque haga falta, sino porque hay algo adentro tuyo que no confía en lo que no costó. Como si el valor tuviera que justificarse en horas. O tenés un día en el que todo fluye, terminás lo que tenías que hacer, no estás corriendo, no estás estresada y en lugar de disfrutarlo, aparece una sensación de incomodidad difícil de explicar, pero debería estar haciendo algo más. Te cuesta quedarte tranquila. Buscas otra tarea, revisas algo, abrís el mail otra vez. No porque sea necesario de nuevo, sino porque el descanso está asociado a la culpa. No es un lugar conocido. Es más fácil que te vayas al lugar del caos, porque en el lugar de la calma, ¿sí? En el espacio de la calma te sentís inquieta, incómoda. O te pasa que estás cansada, tu cuerpo te está pidiendo parar, pero seguís y te decís cosas como no es para tanto, después descanso, ya voy a tener tiempo. Y ese después, por supuesto que nunca llega, porque en el fondo parar antes de estar completamente agotada se siente como si no hubieras hecho lo suficiente. Como si entonces lo que hagas no vale. En la vida cotidiana, por ejemplo, hablemos un poco más de descanso. Si te sentás, no estás haciendo nada productivo, te tomas un rato para descansar y al poco tiempo aparece esta de no debería estar acá, podría estar aprovechando el tiempo como si aprovechar sea igual a producir y el descanso no se siente como descanso, se siente como algo que hay que justificar, que me lo tengo que ganar y cómo me lo gano a costa de sacrificio. Otro ejemplo es que logras algo importante, pero como no fue tan difícil como esperabas, lo minimizás y decís algo como, bueno, no es para tanto. Te cuesta apropiarte de lo que hiciste si no estuvo acompañado de esfuerzo intenso o de sacrificio. Y otra, para quienes lidiamos con la autoexigencia, es la de terminar el día, evaluar cómo nos fue, y en lugar de mirar lo que hicimos o cómo nos sentimos, lo medimos desde el lugar de vuelta del sacrificio. ¿Estoy lo suficientemente cansada? ¿Podría haber hecho más? Como si el agotamiento fuera la prueba de que el día valió la pena. Con el cuerpo o el bienestar aparece esto de elegir rutinas hiperexigentes, más ahora en el mundo de las redes sociales que tenemos al alcance unas rutinas tremendas de exigencias, ni te digo las rutinas de skincare, rutinas de cosas asociadas a bienestar, cuando en realidad son mandatos de belleza, y elegimos rutinas exigentes, intensas, que nos dejan agotadas, porque hay una parte nuestra que se sigue asociando el esfuerzo físico con resultados reales. Si no acabó al límite, o transpirada, o hipercansada, entonces no cuenta. Y me ha pasado a algunas mujeres de escucharlas que van a clases, de alguna clase, de alguna actividad física, y como es muy suave, más amable, donde no está siendo hiperintensa, donde no me están gritando, por ejemplo, para quienes hemos ido a gimnasios donde al profesor se le ocurre que gritar es una buena manera de motivar. No, para nada, pero bueno. Y entonces van a una clase donde les hace bien, pero es más amable, es más regulada y la desvalorizan. Esto es muy suave, esto no es suficiente. Como si el bienestar tuviera que venir acompañado de exigencia para ser válido. ¿Sí? Y de nuevo, todo esto se toca con ignorar señales de nuestro cuerpo, como el cansancio, el dolor, la saturación, por esta idea instalada de que siempre podemos un poco más. Algo que trabajo muchísimo con las mujeres en Autoconfía, en mi programa, y a su vez en sesiones individuales, es esta idea del poder, ¿no? Como si entonces puedo, debería hacerlo, ¿no? Si tengo la capacidad, entonces eso se asocia a tener que hacerlo, ¿sí? Y que la única manera que yo no lo voy a hacer es porque no puedo hacerlo. Y eso es un problema también, porque como personas podemos un montón de cosas y somos bastante maleables a estar rompiendo límites una y otra vez para llegar a cada vez más cosas. Entonces, nuestra guía no puede ser el si puedo hacerlo. Nuestra guía tiene que ser el contacto con mis señales corporales, ¿sí?
contacto con las metas que tengo y elijo en función de eso. No en el si puedo hacerlo, sino en el si quiero hacerlo. Otra cosa hermosa que aparece acá, vamos a hablar del dinero. Saben que en este podcast mucho hablo del dinero porque el dinero es uno de los principales instrumentos de libertad y autonomía, sobre todo en mujeres, por supuesto. Entonces, una cosa que aparece es, me cuesta cobrar por algo que disfruto hacer. Y acá sé que me escuchan muchas mujeres autónomas, monotributistas, autónomas, como querramos decirle. Porque se aparece la idea de que si nos gusta y a su vez no nos resulta difícil, ¿sí? No hay sacrificio detrás de eso, entonces no debe valer tanto, no debería valer tanto, no puedo cobrar eso. O siento que para ganar más necesariamente tengo que trabajar más, tengo que cansarme más, tengo que exigirme más. Cuando eso no es cierto, o sea, las mujeres más ricas de este mundo no es porque se esfuerzan más, y todas lo sabemos. Todas las personas sabemos que las personas más ricas que concentran la mayor cantidad de patrimonio en este mundo no son las personas que trabajan más. Para nada son las personas que trabajan más. Hay un libro muy hermoso que terminé de leer hace 2 días que se llama Yeguas Exhaustas. Si no lo leyeron y les interesa, es una novela, no es un ensayo. Creo que es una novela, no lo sé, pero digo, es literatura. Bueno, digo, no es un ensayo. Ay, y es precioso cómo muestra esto. El tema, el sacrificio en mujeres. Una madre que trabaja limpiando hoteles o casas. Una madre que trabaja 14.000 horas al día, que hay un sacrificio muy infinito y es una mujer, por supuesto, que tiene un patrimonio, si es que tiene, muy pequeño, donde cobra muy poco por su trabajo y eso de nuevo lo tenemos asociado a que si trabajo más voy a ganar más. Y en realidad sabemos que eso no funciona tan así, no es tan lineal, ¿no? Las personas, yo creo que más se esfuerzan en este mundo, que más trabajan en este mundo, que son las mujeres, y sobre todo las mujeres de clases menos favorecidas, son las personas que menos tienen. Entonces, ojo con esta trampa. Y lo último, el otro ejemplo que quiero dar, que tiene que ver con las decisiones, cuando acabamos eligiendo caminos más difíciles, más caóticos o más largos o más exigentes, no porque sean mejores, sino porque se sienten que son más válidos. Acá las que me están escuchando, sobre todo en procesos muy largos académicos, aparece esto, ¿no? Bueno, si me esfuerzo tanto, esto es más válido. O si nos cuesta soltar algo que ya no tiene sentido porque invertí tanto tiempo, tanta energía, tanto esfuerzo, que aparece esta idea de después de todo lo que hice, no puedo dejarlo ahora. No va a valer si lo dejo ahora. Así que creo que son ejemplos que nos pueden ayudar. Y esto, de nuevo, tiene efectos muy concretos. Por ejemplo, cuando un vínculo es tranquilo, cuando no hay drama, cuando no hay tensión constante. Muchas veces aparece esa sensación de duda, como si algo faltara, como si no fuera lo suficientemente profundo o real. O cuando un trabajo no te estresa. Cuando no estás al límite, cuando aparece la idea de que no estás creciendo lo suficiente entonces. O cuando algo fluye, cuando no hay tanta fricción en una relación o en un proyecto. Y en lugar de poder disfrutarlo, aparece como esta desconfianza. Como, esto hay una vuelta que le tengo que dar porque esto está raro. Y de nuevo, esto no es casual. Es una asociación que aprendimos, es una norma, una regla con la que la tenemos, de nuevo, quizás media invisibilizada, porque no la tenemos registrada. Pero este patrón del sacrificio aparece en todas las áreas de tu vida. Estoy bastante segura de eso. Muchas crecimos en contextos donde el reconocimiento venía después del esfuerzo, del sacrificio, del aguante. Entonces el cuerpo, la mente, aprendemos. Yo sé que cuando digo cuerpo y mente suena muy dualista. Luego en la psicología esto realmente no es así. No somos un cuerpo y una mente por separado. Pero bueno, me van a escuchar decir esto porque lo que me importa es que se entienda lo que digo, no ponerme tan rigurosa con lo técnico. Entonces esto nos pasa que empezamos a aprender algo que nos suena bastante lógico dentro de este contexto y es que hay algo de esto que nos tiene que costar para que sea importante, que valga la pena. Y el problema de esta asociación, cuando no la revisamos, es que está operando automáticamente en nuestra vida adulta y empezamos o acabamos sosteniendo cosas que ya no tienen sentido, pero porque o las sostengo porque deberían costarme y entonces el sacrificio habla de mi valor como persona, y por otro lado, el no soltar cosas porque ya me esforcé tanto, sufrí tanto, me costó tanto, que eso significa que eso vale. Entonces, ¿cómo lo voy a dejar? No es lo mismo
incomodidad que sufrimiento, y de esto siempre estoy hablando. La incomodidad es parte del crecimiento, ¿sí? Es esperable que cuando haces algo nuevo, cuando te expones, cuando tomas decisiones difíciles, aparezca la incomodidad. Ayer en una reunión que tenía con un grupo de mujeres, les hablaba de esto, ¿sí? Tenemos que estar dispuestas a exponernos a la incomodidad, porque emprender es incómodo, porque trabajar es incómodo, porque ser madre es incómodo, porque estar en una relación es incómodo. Va a traer incomodidad, ¿sí? Pero el sufrimiento sostenido, el desgaste constante, la tensión constante, la sensación de estar siempre al límite, eso ya es otra cosa. Se romantiza muchísimo el sufrimiento, como si fuera parte inevitable de la vida. De nuevo, el sufrimiento es inherente a la vida, pero esa tensión constante, el desgaste, el sentir que si no sufro entonces esto no merece la pena, es algo de lo que quiero que revisemos, ¿sí? Porque se instala esta idea de que el camino tiene que ser muy duro, sobre todo en mujeres, que si no lo estás pasando mal es porque no estás haciendo lo suficiente, porque si no entonces podrías estar haciendo más. O peor aún, es porque no te importa tanto. Y esto tiene una consecuencia, porque empezás a ignorar señales muy claras de que algo no está bien. El cansancio constante, falta de motivación, la irritabilidad, la sensación de estar desconectada de lo que estás haciendo, y en lugar de interpretarlo como una señal que tengo que estar mirando de cerca, lo interpretas como, bueno, es parte del proceso, esto es así, esta es la vida adulta. Y ahí es donde el patrón para mí se consolida. Entonces lo que quiero proponerte hoy es que abras un poquito esa idea, es como que le eches un poco de luz a estas sensaciones, a estas claves que te da el cuerpo, las señales que te da el cuerpo. No hace falta sufrir para que algo valga, no hace falta que te duela para que sea importante, y no hace falta agotarte para demostrar compromiso. El crecimiento implica esfuerzo, por supuesto, y puede implicar incomodidad, otra de las cosas que va a aparecer por estar vivas, pero no tiene que implicar dejarnos partidas al medio en el camino. Y acá quiero hacer un giro de tema, porque está muy relacionado con esto y que también me parece importante cuestionar, que es esta frase que se repite mucho, que hace poco subí un posteo y que se viralizó y tiene un montón de comentarios y debate, incluso dentro de los comentarios, que estoy leyendo todos los debates, todos los comentarios, que era esta frase de todos tenemos las mismas 24 horas del día, ¿no? Estos discursos de productividad y desarrollo personal. Y yo sinceramente, lo que decía ahí en el posteo es que no puedo escuchar una vez más esta frase sin que me genere ese rechazo, sobre todo de la boca de quienes salen muchas veces, para quienes estamos en el mundo online y en el mundo del emprendimiento o de los negocios. Esta frase, ay Dios, aparece en todos lados. Y no es una cuestión de... No me interesa personalizarlo en los gurús en particular del mundo online, que tengo mucho para decir de ellos, pero no es ir contra personas en particular, sino que quería ir sobre todo a discutir un poco esta idea que tenemos. El tiempo no es una medida cronológica, sino que es una cantidad de horas que aparecen, sino que es una experiencia profundamente atravesada por condiciones sociales, económicas, de género, de salud, de capacidad, de contexto, y podría seguir nombrando. Porque no todas las horas son iguales, no todas las personas tienen el mismo tiempo disponible y sobre todo no todas las horas son igualmente propias, que esto es algo de lo que se habla poco. Por ejemplo, como yo les decía, yo que no tengo hijos ni personas a mi cuidado, tengo mucho más tiempo disponible que una mujer que sí los tiene. Y esto no es debatible, o sea, es una diferencia muy concreta en cómo se distribuye el tiempo mío y el de una mujer que me puede estar escuchando en este momento o que trabaja conmigo, que tiene hijos o personas a su cuidado. Una mujer que sostiene la crianza, las tareas domésticas, la carga mental, no solo tiene menos tiempo en términos prácticos, sino que además tiene una mente ocupada en una cantidad de cosas invisibles, invisibilizadas, más que invisibles, que no aparecen en ninguna agenda, pero que consumen mucha energía y tiempo real. Pensar en turnos médicos, en comidas, en la organización, en pendientes, eso es tiempo, ¿sí? Hace poco estaba en la conversación con un grupo y una de esas mujeres había tenido un bebé y decía, ahí ya tengo que pensar en cómo va a ser la alimentación. Y yo decía, esto lo debe estar pensando, o sea, esto es algo de lo que pensamos solamente las mujeres que son madres. ¿Cómo lo voy a alimentar? ¿Con qué lo voy a alimentar? ¿Cuáles van a estar las comidas diarias de la semana de esa bebé? Ni te digo si somos adultas, esto está mucho más visibilizado en parejas heterosexuales donde es la mujer la que se hace cargo de eso. Entonces, si pensamos en situaciones incluso más complejas, como por ejemplo una mujer que cuida un hijo con discapacidad,
o a un familiar enfermo, ahí el tiempo deja de ser algo que podés simplemente organizar mejor, porque no tiene que ver con ser cada vez más productiva, ni tiene que ver con un problema de organización. Se vuelve algo condicionado por necesidades muy constantes, muchas veces imprevisibles, que requieren de mucha atención, de mucha energía, de mucha presencia. Y lo mismo pasa con la salud, por ejemplo, una mujer que vive con dolor crónico, con migrañas, con endometriosis o con síndrome premenstrual intenso o con fatiga, no tiene las mismas horas disponibles que las que tiene alguien que no transita nada de eso. ¿Sí? Porque hay días donde el cuerpo realmente no responde igual. Para quienes no sufrimos de algunas de estas cosas, sabemos o podemos no ser tan conscientes de lo que significa no tener la energía y el tiempo disponible, porque estoy lidiando con un dolor que a veces se vuelve crónico, o con migraña, por ejemplo, que esto es una cosa, relativamente común en mi entorno y que es bastante incapacitante. Y de nuevo no tiene nada que ver con la falta de voluntad, tiene que ver con una realidad, con señales del cuerpo. Si sumamos esto a variables de clase, la diferencia se amplía mucho más incluso. Siempre hay algo que es muy fácil de notar, por lo menos quienes trabajamos en salud o quienes estamos metidas un poco en el mundo de la salud, que alguien que tiene acceso a un transporte privado, a un auto, a un coche, a servicios de salud que son ágiles, a poder tomar un turno o una cita porque sabe manejar el móvil y sabe manejar la aplicación y entonces le puede elegir, y a la flexibilidad horaria, va a tener de nuevo mucha más disponibilidad de su tiempo que alguien que depende del transporte público, tiene horarios rígidos, tiene que hacer unos trámites y usar la salud pública, donde aparecen horas de espera. Entonces no es lo mismo. Tampoco es lo mismo tener redes de apoyo que no tenerlas. Para quienes migramos sabemos de eso. No es lo mismo poder delegar tareas que tener que hacer todo sola, contar con una comunidad que te apoye, o con una red, con un grupo humano que te apoye en las tareas diarias, que son infinitas, que no tenerlo. Y también hay algo, y esto era de lo que más me importaba hablar acá, hay algo que muchas veces no se dice, que es no solo la falta de horas o las horas disponibles que tenemos o no tenemos en función de lo que hacemos, sino de cuando otra persona tiene disponibles mis horas. Entonces esa persona no solo tiene su cantidad de horas, sino a su vez las mías. Si yo soy la encargada de hacer sus tareas de cuidado, de gestión, de administración del hogar, entonces esa persona, de cocinar, etc., esa persona no solo tiene sus 24 horas, sino que a su vez tiene mis 5 horas en las que yo me estoy encargando de todas esas tareas. Y acá yo sé que las mujeres que me estén escuchando les puede estar pasando esto de o porque realmente lo piensan o porque se los han dicho, que es, bueno, sí, yo me encargo de las tareas del hogar, pero él se encarga de arreglar el coche, llevarlo al mecánico o al taller, como se diga, en el lugar donde vivas. O él se encarga de sacar los pasajes para no sé qué. O él se encarga de las citas con el banco. O él se encarga de las finanzas. Porque esto es tan injusto pensarlo así. Y quiero decir algo. Este episodio no iba de esto, pero saben que es uno de los temas que más me gustan. Ya grabaré algo de eso. Si hay alguien, no podemos confundir tareas recurrentes. ¿A qué me refiero con esto? Tareas que suceden cotidianamente todos los días de nuestra vida con tareas que suceden eventualmente. Hacerse cargo de las tareas de una casa, de las tareas de cuidado, de las tareas de administrar un hogar, de las tareas de la alimentación, de ir al súper, de pensar las comidas, de las citas médicas, de todo lo que sucede en una casa diariamente, no es nunca jamás lo mismo que la tarea de llevar el coche al taller cuando se rompe. Pues eso sucede una vez cada tanto. O de sacar los pasajes, eso sucede muy pocas veces, salvo que sea alguien que viaja todos los días. No podemos comparar hacernos cargo del supermercado, de la alimentación, de la cocina, de la limpieza, del orden, de pensar en todo lo que es la crianza de los hijos con llevar a mis hijos a fútbol. Eso sucede una vez en la semana con suerte, ¿sí? Mucho menos llevar el auto al taller, o me lo invento, cosas que se las ubiquen en el mismo lugar como si realmente fueran lo mismo cuando evidentemente no son lo mismo, porque hay tareas que al ser recurrentes me toman muchísimas horas de mi vida comparado a otras que suceden eventualmente. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Si hay alguien que si tiene esa pareja que hace todo eso, está ganando horas. No solo tiene sus 24 horas, sino que a su vez tiene las
horas adheridas de la pareja mujer probablemente que lo está haciendo. Entonces cuando decimos que todos tenemos las mismas 24 horas, lo que estamos haciendo es borrar todas esas diferencias, porque hay quienes tienen tiempo liberado por el trabajo de otra persona y hay personas que no solo no tienen el tiempo liberado por el trabajo de otra persona, sino que a su vez tienen que hacer todas esas tareas. Estamos individualizando algo que es estructural cuando decimos que todas tenemos las mismas 24 horas. Y sin darnos cuenta estamos transformando lo que son privilegios en un mérito. Y esto tiene un impacto, sobre todo psicológico, muy concreto. Para quienes trabajamos en consulta, esto lo vemos, porque aparece la frustración de no llegar a todo. Porque hace que si vos no llegás, si no podés, si estás cansada, si no rendís como deberías, entre comillas, lo interpretes como un problema tuyo, cuando no es un problema tuyo. O aparece esta, soy indisciplinada, ¿no? Como falta de disciplina, o creo que es una falta de organización, creo que es falta de compromiso, creo que es falta de energía. Eso genera más culpa, más ansiedad, más autoexigencia. Por eso lo que quisiera que al menos traigo este tema, porque lo que más quiero es que te lleves de este episodio, no solo esta crítica, que no es una crítica con nadie en particular, de nuevo no estoy señalando a personas, porque esto es social, porque todas lidiamos con muchas de estas cosas, sino que quiero que nos llevemos al menos a empezar a pensar nuestra vida con un poco más de contexto, a poder preguntarte no solo qué es lo que estás haciendo, dejando de hacer, sino en qué situación, en qué condiciones lo estás haciendo, qué estás sosteniendo, qué recursos tenés, qué responsabilidades cargas, cuáles son esas tareas invisibles que haces, ¿sí? Y desde ahí empezar a construir una mirada un poco más justa con vos misma. Porque de nuevo, no todo depende de vos. Vivimos en un contexto donde ojalá todo dependiera de nosotras. Sería mucho más sencillo, pero no es así. Y entender esto para mí no nos quita poder, sino que nos hace ver algo que es muy concreto, que es, de nuevo, el contexto que nos rodea, nos ubica en la realidad y podemos tomar decisiones mejores, mucho mejores, más ajustadas, más sostenibles, más honestas, más compasivas con nosotras, más cuidadosas. Porque no necesitamos exigirnos más, sino que necesitamos revisar si todo eso que estás sosteniendo tiene que seguir estando ahí, o si hay algo que podés soltar, modificar, o al menos dejar de justificar desde esta idea, desde que si cuesta entonces vale. Si esta relación cuesta entonces vale la pena. De nuevo, estar en una relación es mucho trabajo personal, las cosas no fluyen en general, pero si yo vivo en tensión constante, en frustración, ¿sí?, en este desgaste crónico, entonces hay algo de eso que tengo que revisar. Porque no, o sea, lo que quiero que te quedes con esto es el mito del sacrificio, como si esto estuviese relacionado al valor de las cosas que haces y al valor de tu persona, que eso es mucho peor. No todo lo que vale tiene que costarte tanto, y quizás quiero que empieces a cuestionar un poco aquellas decisiones que vas tomando en el día a día, que las tenés asociadas a si me esfuerzo lo suficiente, entonces significa que voy a ser elegida, que voy a ser querida, que soy digna de amor, de respeto. Si me sacrifico, entonces soy digna de ese amor. Y eso no es así. Nosotras somos dignas de amor por estar vivas, por respirar, por estar acá en este mundo. Nada de eso tiene que ver con cuánto te sacrifiques, ni cuánto dejes en el camino. Y cuando digo dejes, me refiero a cuánto placer dejes en el camino, cuánto agotamiento, cuánto descanso, cuánta salud dejes en el camino. ¿Sí? Ojalá, si podés, estés mucho más atenta a notar en cada área de tu vida dónde aparece este mito del sacrificio o este patrón del sacrificio, para que puedas estar, como yo te dije, a mí me pasó cuando acabé de crear esta capacitación y dije, esto no fue tan sacrificado, entonces eso significa que no vale tanto. Bueno, que hagas lo mismo en una pareja, en cómo tenés la casa, en cómo tenés tus relaciones, que puedas estar mirando de cerca o analizándolo, si hay algo de eso que se esté tocando de cerca con esta regla del sacrificio. Porque tu amor y tu valor no tiene que estar asociado al sacrificio, nunca jamás. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Espero que te haya gustado este episodio. Hasta acá llegamos. Ojalá algo de esto les ayude a darle una vuelta, a mirar su vida con un poco más de compasión, de sabiduría y de conciencia, de estar atentas a qué decisiones van tomando, para que no solo en el trabajo, en sus relaciones, de nuevo en su familia, en cómo se cuidan, en las decisiones que toman para cuidar su cuerpo, para cuidar su vida, les vaya a servir. Me alegra volver al podcast.
Estoy muy contenta de haber retomado. Es mi intención, no quiero decir espero porque estoy muy comprometida con esto. Quiero sacar episodios más frecuentes, así que está todo orientado a que eso suceda y que les siga sirviendo. Así que gracias por estar del otro lado. Les mando un abrazo muy grande. Este episodio llegó a su fin. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, valoro un montón que te hayas quedado escuchando todo el episodio conmigo. Espero que te haya gustado. Acordate de darle a seguir al podcast, puntuarlo con 5 estrellas y compartirlo con quien creas que puede servirle. Todo esto me ayuda a hacer crecer este espacio y apoyar a cada vez más mujeres. Y si querés escribirme por Instagram o por acá mismo un mensajito contándome que lo estás escuchando, me va a encantar recibirlo. Saberlo me da mucha ilusión y ánimo de saber que estás del otro lado. Ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio.